Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estamos en otro episodio de nuestras charlas sobre rock, hard rock, heavy metal. Vamos a hablar de Metallica. 125 millones de discos vendidos, algunos de ellos con más de 10 millones de copias solamente en Estados Unidos. Vamos a hablar de todo ello con mi buen amigo Tony Hernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Pues nada, encantado de estar otra vez aquí contigo, hablando ya por fin, porque mucha gente lo había comentado, que cuando iba a haber un monográfico sobre los únicos, insuperables Metallica. Y sin duda, Banda, banda absolutamente esencial del heavy metal, ¿eh? Desde luego uno de los grandes, grandes y con una discografía en la que vamos a ir de los que consideramos peor a mejor, ¿no? Con todo el respeto al que le gusten los que nos parecen peores, ¿eh? Pues muy bien, ¿eh? No pasa nada, esto es una cuestión de hablar de música y bueno, sobre todo, además de hablar de música, yo creo que es que la gente pues tenga un poco de información adicional sobre los álbumes si quiere adentrarse en esta banda maravillosa. Muy bien, pues si quieres empezamos, ¿no? Con una pequeña introducción, tú me cuentas. bien, pues, Metallica sin duda es la banda más grande que hay y que va a haber nunca jamás en el heavy metal. Y un poco, no solo merecido por completo, y ahora voy a romper una lanza en favor de ellos, aunque tuvieron una época en la que les abandoné por completo y me sentí muy decepcionado o traicionado como fan, pero ahora están en un momento increíble, ahí con sus 61, 62 años de edad, están haciendo una gira espectacular este verano que ha pasado por España, y si veis los vídeos que cuelgan cada 2 o 3 días del directo de turno, es apabullante el nivel en el que están los cuatro. Yo me alegro muchísimo porque el batería Lars Ulrich ha vuelto a tocar en un estado de forma que hacía años que no le veía, con una intensidad y con gran precisión, y el grupo entero. Y es de mención especial a James Hetfield, no solo como guitarrista, que es en el apartado rítmico, sería igual que Tony Iommi, un super guitarrista comparable al apartado de solistas como Eddie Van Halen o Randy Rhoads. Pues en el apartado rítmico no creo que haya guitarristas en la historia del heavy metal como Tony Iommi y James Hetfield, que es el sucesor natural. Creo que la banda está en un estado de forma excepcional y me duele mucho ver algunas críticas totalmente injustas con un grupo que lo ha ganado todo merecidamente, que no se lo han regalado Mm. y que están en un estado de forma actual dando los mejores conciertos, las mejores producciones, la gira más costosa y de un nivel que ni siquiera grupos como U2 o Bruno Mars o Taylor Swift es capaz de hacer. Mm. Tenemos que tener el orgullo en el heavy metal de tener la banda con la producción en escena más grande, y que son cuatro tíos en el escenario, sin músicos adicionales, sin backing tracks, sin trampa ni cartón, tocando como campeones. De hecho, el otro Absoluto. día hay un concierto de hace un mes o así, que les cayó la mundial, la típica tormenta de verano en Múnich, en Alemania, les cayó la del pulpo y no dejaron de tocar hasta el final. Y Mm. es épico como tocan bajo una cortina de agua que es cuanto menos, no digo molesto, sino incluso peligroso, y hasta el final, como unos putos campeones. Yo te digo que a algunos artistas que yo me sé les cae una gotita en el pelo y el concierto se suspende, pero los Metallica son los Metallica. Así Metallica, que absolutamente esenciales, los que os recomiendo, si podéis, esta caja con toda su discografía de los CDs japoneses, que son espectaculares, una banda totalmente de acuerdo. Claro que sí, hay que defender a Metallica. ¿Qué grupo hay hoy en día haciendo giras en estadios en el que está tocando temas que no habían tocado nunca? Temas nuevos, cambiando las canciones que tocan cada noche, prácticamente todas las noches, no, todas las noches. Hombre, hay que valorarlo. En la época de los click tracks, todo el mundo haciendo playback, en la época de los mili vanilis estos que tenemos por todos los lados, pagando $300 para ver a Taylor Swift hacer, bueno, da igual. No me importa Taylor Swift, enhorabuena por su carrera. Lo que me importa es
Metallica. Entonces vamos a ir de los que menos nos gustan, a los que más nos gustan. ¿Dónde empezamos? Que yo creo que vamos a coincidir. El que Ah, menos nos gusta. uf, desde luego yo he seleccionado aquí mis 5 discos físicos y originales de la época Sí, y la gente puede suponer cuáles son y va a ser lo más difícil de poner de mejor a peor. sí. Pero esa época triste y que yo les perdí mucho la pista ya comienza en el Load y el Reload del año 94, 95. No sé, lo habré escuchado 1 o 2 veces. Son discos que ni siquiera compré y es una banda que estaba en una deriva desconocida. No me gusta ese planteamiento, ni siquiera la imagen, ni el logo de la banda. Yo de hecho en esa época ni siquiera estaba escuchando prácticamente heavy metal, esa época tan oscura, yo estaba escuchando más bien música instrumental, jazz, fusión, así que ni Ujú. siquiera sabía lo que pasaba en el mundo del heavy metal. Pero son discos para mí bastante horribles. Primer Algunas problema, canciones sueltas, primer alguna... problema que decidieron cambiar su imagen y acercarse, pues a intentar ser como unos U2, ¿no? E intentar acercarse a los críticos, ¿no? Con, pues trayéndose, oye, enhorabuena a Marianne Faithfull, la ex de Mick Jagger y la compositora de, bueno, de Broken English, etcétera. Son discos erráticos. Tienen temas. A mí particularmente, pues me parece que sacar dos discos que en realidad son dos discos dobles a la vez, pues es un error. Fue un error y un poco, pues yo creo que estaban un poco perdidos, ¿no? Ahora, estos son para ti los últimos, ¿no? Sí, les tengo un especial, Mm, sí, no digo desprecio ni nada de eso, mm, pero por la época y por todo lo que representan, por el cambio tan radical, pero sí, también es verdad que es producto de algo era inevitable, un grupo que está en lo más alto claro. con el Black Album y con la gira aquella de 3 años de duración, una gira de esas características mata a cualquier grupo, lo destroza, lo consume. Y es cierto, esos discos son producto de una banda que está absolutamente destrozada de tanto Claro. trabajar y que ha cumplido un ciclo y se están, digamos, volviendo a encontrar a sí mismos. Lo que pasa es que Ujú, el proceso es largo, pasan años hasta que vuelven a ser los Metallica que conocimos. Así que claro. se les perdona todo porque ese purgatorio, esa especie de travesía en el desierto de esa época, de los 90 principios de los 2000 la tenían que Mm. pasar su vía crucis. Sí, a mí no me parecen, en cualquier caso, y este es el punto, me parece que como todos los discos de Metallica tiene cosas interesantes, Ain't My Bitch, Hero of the Day, Until It Sleeps, pues hay buenos temas, ¿no? Pero me parece que intentaban hacerse modernos, y cuando uno intenta hacerse moderno, a menos que tengas mucha suerte, lo que termina haciendo es demasiado, que pasa de moda mucho más rápidamente. Pero bueno, estos dos álbumes yo no los pondría al final. Yo pondría al final, y yo no los puedo soportar. Saint Anger. ¿Mm? ¿Vale? Saint Anger, el álbum que sacaron para intentar, digamos, crear un sonido rompedor, con una producción diferente, con sin solos de guitarra, temas muy largos, etcétera, etcétera. Esto. Y el que hicieron con Lou Reed, que se llama Lulu. Ni lo consideraba. No pensaba Vamos. ni que lo mencionaríamos. Vamos, yo Lulu, es que ni me lo he comprado. Mira, yo me lo compro todo, ¿sabes? Como sabéis todos los que me veis, pero es que ni me lo compro, porque es que es insufrible totalmente. Y hay que recordar que Lou Reed era un genio, pero era un genio por las cosas que hacía muy bien, porque de su discografía hay muchísimas cosas muy malas. Pero bueno, da igual. Lulu y Saint Anger. Saint Anger. Yo creo que mejoraría muchísimo si se hiciese una remezcla en la que esa batería estúpida que se les ocurrió poner la cambiasen y en el que hiciesen algunos retoques. Pero yo creo que es esta trilogía de la época perdida, ¿no? Le podríamos llamar. ¿Mm? Hombre,
el Saint Anger es curioso porque es el disco que necesitaban hacer para esa resurrección. Ya no tienen al bajista Jason Newsted, que es una pena, y si ves la película esa que hicieron, Some Kind of Monster, ahí te das cuenta que es una banda que, sobre todo por los problemas psicológicos del cantante James Hetfield, es una banda que le cuesta mucho reconectar, que ni siquiera, incluso llegan a ser extraños entre sí, y cuesta al menos perder tiempo y un disco perdido como ese para que la banda pueda reencontrarse y Ujú. buscar la fórmula o buscar la amistad que tenían o la química que tenían Lars Ulrich y James Hetfield. Así que el precio a pagar fue varios años perdidos, como quien dice, y ese disco infumable que parece un disco de new metal sin solos de guitarra, Eso es. con un sonido, como dices tú, de batería muy característico, con una caja súper aguda, afinada, que es muy desagradable de oír, pero Metallica se puede permitir el lujo de tener un disco así en la discografía y buena gana de remezclarlo, eso no tiene solución, es así como está bien. Sí, también es cierto. A mí lo que me parece que es importante recordarle a la gente es, estamos hablando de lo que se supone que son los tres peores discos de una banda, y vuelvo a repetir que hay buenos temas y que merecen la pena escucharse simplemente por el intento de cambio y de innovación, que hay que valorarlo. El propio Kirk Hammett decía que eran triunfos que no eran triunfos comerciales, sino triunfos artísticos. Bueno, pues voy a hablar, pues atención al fracaso comercial. Doble platino, triple platino, 5 veces platino. Estamos hablando de 10 millones de discos vendidos solamente en Estados Unidos de estos tres discos, que es lo que vende algunos artistas en sus mejores sueños, en toda su carrera. 10 millones solamente en Estados Unidos. O sea que comercialmente, mi querido Kirk Hammett, no le fue nada mal. Y eso es otra cosa importante decir. Cuando yo he dicho 125 millones de discos vendidos, cuando he dicho 10 millones de estos, y lo que vamos a hablar dentro de poco, que es la bomba, estamos hablando de la primera banda en la que las certificaciones de platino, oro y doble platino, etcétera, son de ventas puras y duras. No son datos dados por las compañías discográficas, etcétera, sino es desde ellos son los primeros que consiguen discos de doble platino en la época de heavy metal, en la época en el que el SoundScan es directamente de las ventas, o sea que cada una de esas copias es alguien que ha comprado una copia física, importante. Wow. Eso es importante, porque Sí. claro, no es lo mismo que otras bandas. Bueno, 10 millones de discos vendidos de estas tres. 5 Load, obviamente como resultado de las enormes ventas del álbum blanco, no, negro, perdón, que hablaremos, que hablaremos ahora, y luego 5 3 2 pero ojo, 10 millones. En Estados Unidos solo, estamos hablando de, para que te hagas una idea, fíjate, en Saint Anger, que es el que se supone que ha sido el que peor ha vendido, certificaciones, ¿vale? Australia 210.000, Finlandia 35.000, Francia 100.000, Alemania 400.000, Grecia 10.000, Japón 100.000, etcétera, 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 etcétera. Estamos hablando de que este disco en total, Saint Anger, el aparentemente peor vendido, 6 millones en todo el mundo. Una pasada. Seguimos. Bueno, yo en mi opinión ahora vendría un disco que no está mal, que fue un poco el retorno al sonido clásico, pero bueno, no tenían canciones evidentemente tan brillantes como las antiguas, pero el disco aún así se deja disfrutar. Tiene un sonido un poco duro también de oír, de aguantar, se llama Dead Magnetic, creo que es del año 2008, ¿puede ser? 2008. Ujú. Y bueno, al menos es un intento de volver a las raíces, muy bien. En la gira los vi aquí en Madrid y traían ese escenario en medio del pabellón con los juegos de luces simulando esas tumbas como la portada.
realmente espectacular, una producción fantástica y ellos estaban en plena forma ya. Por fin habían recuperado la química y se les notaba súper, súper compenetrados y el repertorio clásico, así que ya empezaban a quitarse todo ese abismo de los 90 y principios de los 2000. Pero bueno, Dead Magnetic es un disco digno. A mí me parece que es un disco muy digno, desde luego para una banda que es ya está más que consolidada. Me parece que es un álbum muy, además, innovador en muchos aspectos, ¿no? Y, oye, y muy vendido también, ¿no? Estamos hablando en Estados Unidos, certificado 2 millones. ¿Eh? En una época en la que no se vendían discos. Bueno, no se venden discos. Esto, vuelvo a repetir, certificación es comprado. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo pondría un poco más alto en mi lista. Yo pondría más abajo, es decir, un disco que me gusta, pero que no es tanto, no me gusta tanto, que es Hardwire, ¿vale? To Self-Destruction, ¿de acuerdo? Que a mí me parece que es también un muy buen disco con muy buenos temas, ¿vale? Pero que adolece de tener que generar temas demasiado largos, creo, ¿no? Y hay algunas cosas que merecen la pena. Yo creo que sobre todo va de menos a más, y eso siempre es algo bueno en un disco. Pero siendo, me parecen muy similares, pero lo pondría, digamos que ligeramente por debajo de Death Magnetic. Sí, son más o menos estos tres últimos discos oficiales son de un nivel similar. Death Magnetic, Hardwired to Self-Destruct y el de 72 Seasons son más o menos igual de nivel. Te puede gustar uno más que otro. Quizá más que las canciones que sean largas, porque siempre han hecho canciones largas, que los discos son muy largos. Quizá por Sí, eso se hacen un poquito pesados, porque quizá les sobra minutaje. Quizá sí. tiene ese disco está bien, pero a lo mejor le quitas dos o tres canciones y queda mucho más apetecible o más disfrutable. Sí, Pero el 72 Seasons, que es el más reciente, no me ha gustado demasiado. Sí, las letras, me parece que James Hetfield está en un periodo como letrista fantástico y está teniendo unas reflexiones personales con las que yo me siento muy identificado y por eso yo he conectado mucho con algunas de las letras del disco, esos demonios personales y demás. Y en el apartado de letras me ha gustado mucho, la producción también me ha gustado mucho más, pero los temas me gustan un poco más los de Hardwire mm, que en este último disco. sí. Yo creo que o sea, yo pondría Death Magnetic antes también que el último, 72 Seasons, un disco que ya, pues, yo creo que le pasa, yo creo que los podemos poner, lo has hecho tú muy bien, poner a los tres en Sí, en ese resurgimiento de la banda con volver a sus inicios, pero también innovar y avanzar de manera significativa. A mí me parece que son discos sí, muy es sólidos. como dices, tienen una vuelta a sus raíces, entre comillas, pero son relevantes y actuales y coherentes con el momento actual y con la edad que ellos tienen. Así que me parece que son muy honestos porque no son los mismos chavales de 22, 23 años de los que vamos a hablar ahora, son tíos que acaban de superar los 60 años Bueno, y creo que lo hacen muy bien y que mantienen un nivel de coherencia enorme. a mí me parece que de todas las bandas de las que hemos hablado, pues dices, que estos son sus últimos tres discos. Pues dices, oye, pues de lo más, no solamente de lo más decente, sino quitarse el sombrero. También muy bien vendidos los tres, ¿eh? Estamos Sí, hablando 5 millones de discos en Estados Unidos solo de estos tres. O sea, que podemos decir que, digamos, de la época menos gloriosa 15 millones llevamos ya, solamente en Estados Unidos. Muy bien. Perfecto, pues esto, aquí tenemos lo que serían los que la parte, habíamos dividido primero la parte de los que menos nos gustan o menos nos interesan, el retorno, son discos todos buenos, pero digamos que no obras maestras, ¿no? eso es. Y ahora viene.
Y ahora ¿Mm? vienen sí, porque hemos obviado obviamente ningún disco en directo como el de Ah, sí. con la sinfonía, con la sinfónica, que está muy bien, o Mm. los discos EP de versiones Garage EP, pero vamos a los 5 discos clásicos que cada uno pondría en su... Eso es, que cada uno pondríamos quizá en un orden, pero Este es el yo que, voy este a... para para la gente a la que no le gusta el heavy metal, ¿m? Este de S&M, A S&M, a mí me S&M, encanta en vídeo, sí. me encanta esa actuación. Siempre he visto gente que dice, uff, es que esa música yo no la puedo soportar. Pues, y escuchan eso y dicen, ah, pues está muy bien. Sí, Oye, la verdad es que hicieron un gran concierto y los arreglos con el director ya fallecido, con Michael Kamen, eran maravillosos. La verdad es que si alguien puede hacer un concierto de heavy metal con orquesta sí, de una manera tan solvente y tan coherente, Metallica lo hicieron fabulosamente. Y aún ahí tenían al bajista Jason Newsted, que a mí particularmente me gusta muchísimo. Creo que actualmente Robert Trujillo es el mejor bajista que pudieran tener, con un estilo de dedos muy a lo Cliff Barton, que es el bajista original, pero he hecho en falta la actitud y los coros que ponía Jason Newsted en directo. Pero sí. bueno, aún así, el que se echa de menos es Cliff Barton y punto. Para mí la banda era diferente. Había un Metallica de los 4 miembros originales y un Metallica posterior a Cliff Barton. Para mí es completamente distinta la banda. Efectivamente. Pues S&M o S&M 2 y el otro que comentabas tú es el de las versiones de las canciones que les gustan a ellos de su época de jóvenes, ¿eh? Garage Inc. Bah, bueno, normales, tampoco nada del otro mundo. Muy bien, vamos a lo que importa. Bueno, pues son cinco discos que hay que tener sí o sí. Sí. El, el que menos me gusta, no porque sea malo en absoluto, es un discazo, es increíble, es Justice for All, pero no me gusta tanto porque pues ya no estaba Cliff Barton, la dinámica, la química se notaba diferente, los temas son excesivamente largos y salvo mis queridos Blacknet y One, que son mis favoritos, hay temas que se me hacen muy largos, muy pesados, como Justice for All o The Frayed Ends of Sanity. No están mal, son todo buenas canciones, pero obviamente para mí fue un pequeño bajón y también el hecho de que el disco tiene un sonido muy, muy particular porque no se oye el bajo prácticamente nada. Se oye Sí, la guitarra y y la batería. sí, 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 sí. Está hecho para fastidiar al bajista, ¿eh? Pero, porque si no, no se entiende. Pero vamos, para mí, desde aquí hasta el final, depende del día, pueden estar todos, los podrías poner todos en el mismo Sí, bueno, nivel. menos el podio número uno, que eso no me va a cambiar jamás, de los jamás es mi opinión, porque es el mejor disco jamás que se ha hecho en la historia del rock y en la historia del heavy metal. Eso me suena. Pero yo también pondría de los cinco grandes, digamos, en el último puesto a Unjustice for All, que me parece casi más un disco de transición, ¿verdad? Sí, Ujú. Muy bien. sí, Seguimos. la muerte de Cliff Barton tocaba pasar otra vez por un periodo de superación que iba probablemente a arruinar un disco y una gira. Mm, No llegó a ser tal, pero es cierto que un proceso así, un luto así, lo tienes que pasar sí o sí con un disco y una gira. Así claro. que Ujú. me ha costado decidirme en este cuarto lugar por atrás si poner a este o a otro. Vamos a usar el disco negro como cuarto, que en su momento yo tengo que admitir que no era el disco que yo quería y esperaba de Metallica. Mm, Era un disco, nosotros para la vieja guardia de Metallica, que yo era un crío cuando el grupo empezaba y se había convertido en nuestro grupo más favorito porque era el grupo de la juventud, era el grupo realmente de la vanguardia de ese estilo que se llamaba thrash metal y que era la antítesis de lo comercial. mm, Así que era un grupo que sentíamos muy nuestro y éramos muy snob y todo lo que se comercializara pues lo crucificabas. sí. Y de hecho ese disco Black Album yo recuerdo que empezaban a ponerlo en las discotecas y a mí eso me chocaba. Es decir, Mm. mi banda metálica, que solo la escuchamos mis amigos y tu hermandad en las discotecas, eso te ofendía incluso, Sí, ¿no? ¿verdad?
Entonces, bueno, ya sabes, cuando eres un crío no entiendes esas cosas y piensas que tu grupo te ha traicionado y yo me derivé a grupos del estilo que me gustaban más, como Megadeth o Testament, que me gustaban más técnicamente, me refiero, pero que con el paso del tiempo te das cuenta de que ninguno de esos grupos, ni Anthrax, ni Slayer, ni Megadeth, ni ninguno ha logrado hacer un disco como el Black Album y tener canciones como Enter Sandman o Sad But True o The Unforgiven o mucho menos ninguno se atrevió a hacer un Nothing Else Matters. Eso Y es. eso es de un valor que no lo ves en el momento dices, "Buah, el grupo se ha vendido o te ha traicionado", pero hoy es hoy, en cualquier momento, Nothing Else Matters, en cualquier punto del mundo, del planeta Tierra, hasta en la Antártida, y la gente lo conoce, la gente lo canta, la gente lo disfruta. Y eso es que tienes la, el don de haber hecho una canción que traspasará fronteras y generaciones. Y eso solo lo tienen los elegidos. Totalmente, totalmente. Yo lo tengo más arriba. Eh, yo recuerdo escuchar los primeros acordes de Enter Sandman en la radio, el nuevo disco de Metallica, escuchar los primeros acordes y la batería entrando. Como Y son. ese principio, ¿sabes? Estamos hablando de un minuto y pico, antes de que empiece la canción, ¿sabes? Y yo me acuerdo y me quedé alucinado. Pero sobre todo, yo creo que me ha pasado, yo he vivido dos, digamos, tres periodos con el álbum negro. El primero, el de los míos, están ganando, ¿no? ¿De acuerdo? Igual que cuando Back in Black llegó a los máximos o Def Leppard, Hysteria llegó a los máximos, etcétera, etcétera. Los míos están, y que tienen un álbum que es un monstruo global. Después, una época de, es que hay algunas canciones que son un poquito derivativas, un poco aburridas, un poco tal. Y luego un redescubrimiento, me parece un álbum espectacular. Y esta reedición que han hecho ahora, la remasterizada, que viene después con una serie de temas, demos, etcétera, y esta merece mucho la pena, está muy, muy, muy bien. Gran producción. Y estamos hablando de un disco que es 16 veces platino. 16 veces platino en Estados Unidos. Casi, casi, O sea, diamante y casi doble diamante. 16 millones de copias vendidas pasando por caja en Estados Unidos. 30 millones de Eso. discos vendidos en todo A el nivel mundo. mundial. De esto, igual que le pasó a Black Sabbath, perdón, a AC/DC con Back in Black o a Def Leppard con Hysteria, de un álbum de tal magnitud, no hay una banda que pueda salir al siguiente y luego, o sea, vas a pasarte, como dice Martin Popoff, un crítico, te pasas el resto de tu vida girando con este disco, como le pasa a Guns N' Roses con Appetite for Destruction, como le pasa a Boston con su primer álbum, ¿no? Son, digamos, epopeyas mundiales que se consiguen una vez. 30 millones de discos. Yo lo tendría Sí, un poquito más arriba. Yo tengo un pelín. Yo tendría en esta posición el primero, Kill 'Em All, que me encanta. Vuelvo a repetir, estamos hablando de discos maravillosos todos. Pero bueno, sigue con tu lista. Kill 'Em All, disco debut, primera edición, original, ¡Ey! y lo tengo como oro en paño, primera Vamos. edición original. Aquí tienes a un grupo de jovencitos que tenían 21, 22 años y que iban a cambiar absolutamente el landscape del hard rock, del heavy metal y hacerse un grupo masivo a nivel mundial, ya trascendiendo las fronteras de lo que llamamos heavy metal, sino el rock. Creo que este es el inicio del thrash, ese subgénero del heavy metal que se considera como una especie de crossover entre el punk y el heavy metal, y es literalmente un género que, a diferencia de los otros que siempre hablamos, o subgéneros, siempre salieron de Inglaterra, pero no, el thrash metal literalmente es un género americano, nacido en Estados Unidos, y Metallica es el que origina esa bola de fuego que se extiende enseguida, porque ellos salen de Los Ángeles,
como quien dicen, provocan también con la escisión de su guitarrista Dave Mustaine a que Megadeth sea el siguiente grupo de Los Ángeles en salir, como van a San Francisco por el bajista Cliff Barton, provocan un terremoto, como quien dice, en San Francisco y de ahí sale toda la escena a partir de Exodus y todas las bandas de la Bay Area, con Testament, Violence, todos esos grupos, y al ir a grabar a Nueva York este disco, desde luego le cambian tanto a Anthrax como a Overkill sus esquemas y son estos grupos los que lideran la escena de thrash metal desde Nueva York. Así que Metallica influencia en muy poco tiempo, en básicamente 3, 4, 5 meses, cambia la escena absolutamente de Estados Unidos y luego ya se expande por Europa. Este disco es muy especial, suena un poquito primitivo, no está muy bien producido, pero tiene esas canciones que todo el mundo adora como The Four Horsemen o Hombre, Seek and Destroy, Hit the Lights. Sí, es un disco muy especial. increíble, increíble, buenísimo. Ujú. Muy bien, pues seguimos con la lista, ¿eh? Adelante. Ya solo quedan, si no estoy equivocado, me quedan dos. Y Sí. obviamente Right Lightning, año 84. Este disco es un salto muy, muy cualitativo desde el Kill 'Em All en tema de no solo de producción, de sonido, de madurez. Es increíble que chavales de 21 22 años sean capaces de tocar y sobre todo componer canciones como Ride the Lightning o Fade to Black, For Whom the Bell Tolls. Insisto en esto que es una gran diferencia con grupos que también me gustan, pero que no tienen esa capacidad o esa cualidad compositiva y de melodía. Sí de tocar técnicos, sí de machacar los instrumentos como Slayer o Megadeth, pero ninguno de esos grupos era capaz de atreverse a hacer Fade to Black o... No, esa es la clave, porque estos son canciones, por mucho que están Claro, hechas en un envoltorio muy duro, en un asalto sónico muy punk, pero tiene una musicalidad que no tienen los otros grupos. Los otros grupos simplemente son un tanque de machacar, pero sí, esto es un tanque al mismo tiempo que es musical, que es verdaderamente melódico, y eso solo lo tiene Metallica. sí. Yo creo que esa es la... Este fue el primero que yo escuché, digamos, en su totalidad, ¿m? Y me dejó impresionado por eso, ¿eh? Por la combinación de unas ideas melódicas y unas estructuras rítmicas muy progresivo, lo llamaría Muy yo. progresivo. Sí, con un asalto sónico brutal, ¿no? Y Una instrumental de 9 minutos, que es todo un viaje. increíble. Jugaban en otra liga, En otra completamente. liga. En otra liga. Bueno, en otra liga que volvemos a hablar. Estamos hablando de cifras de ventas que, que superan los sueños de cualquier artista de los que hoy se consideran top, ¿no? O sea, este disco ha vendido 7 millones de copias en Estados Unidos solamente y prácticamente 10 en todo el mundo. Pero, pero fíjate, Daniel, esas cifras en aquel momento, además, me acuerdo precisamente cuando tenía 10 años. Era un grupo tan de culto, tan underground, que los discos o las cassettes nos las pasábamos a escondidas, porque era un grupo de esa ola de thrash metal mega ofensivo, mucho más allá de Iron Maiden o lo que sea. Sí. ¿Y quién nos iba a decir que un grupo de esa ola, la más underground posible, iba a convertirse en el grupo más importante de todos a nivel masivo, que le iba a gustar a todo el mundo? Vamos, a mí me lo dices, a mí me dices tú que cuando sacan este disco, este grupo, décadas después, va a estar llenando estadios con, bueno, oye, ninguna crítica, pero es que en esta época no iba a verlos una chica ni aunque fuera, ni aunque le pagasen, ¿sabes? No, no, no era un grupo de chicas, es verdad. El público era 100% masculino, Sí. pero vamos, tú ahora vas a un estadio a ver a Metallica y tienes pues, 40, De todo, 60. Ujú. No, de no, todas las generaciones. Y eso es un mérito que no se le puede quitar, porque lo han conseguido con sus términos. Han sido un grupo muy honesto, muy honrado, muy trabajador, que nadie les ha dado nada. mm, Y si conoces bien la historia y lees y buceas en los inicios tan humildes, mm. se lo merecen absolutamente. Se lo merecen totalmente. Un amigo mío dice que es el grupo de culto más exitoso de la historia. ¿Mm?
porque no es normal que una banda que hace este estilo llegue a los niveles tan absolutamente masivos. Fijaos las cifras que llevamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, Estamos diciendo cifras de, bueno, si le salió un disco de oro o fue... No, 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 mis amigos. Esto está aquí en el garaje de Lars Ulrich, hay más platino que cualquier otra cosa. pues Em, continuamos, ¿no? y finalizamos con el que siempre que lo pienso, aunque siempre hemos comentado mis discos favoritos del heavy metal, pues siempre por corazoncito, yo siempre hablo del The Last in Line de Dio por una serie de cosas personales. Pero cualitativamente y cuantitativamente, el disco más grande de la historia del heavy metal siempre va a ser, y esto es insuperable, Master of Puppets. Nunca se me olvidará la primera vez que escuché esto, porque ya no era un grupo desconocido, ya habíamos oído Kill 'Em All y Ride the Lightning. Entonces, cuando sabes que tu grupo, tu posible nuevo grupo favorito, que te va a sustituir a los Iron Maiden, a los Judas Priest en tu escalafón de niño, va a sacar el nuevo disco, ya tienes unas ciertas expectativas. Y recuerdo yo no lo tenía todavía, recuerdo ir a casa de mi mejor amigo y su hermano mayor lo había comprado porque afortunadamente teníamos siempre algún tío o algún hermano mayor que tenía el dinero para comprarlo, no nosotros. Y siempre se adelantaba y tal. Y nos dejó escuchar, como chicos, sentados, os dejo escuchar el disco que acabo de comprar. A ver, si os portáis bien, os dejo escucharlo. Y no se me olvide, como si fuera el hoy que me acuerdo, cuando pone la aguja y empieza el disco con Battery, con la introducción de guitarra clásica, que no sabes qué va a suceder, y de repente empieza ese asalto sonoro que es esa canción Battery, que es a día de hoy una de las mejores canciones de thrash metal de la historia. Pero claro, luego llega Master of Puppets y dices, una canción de 8 minutos, de esa complejidad progresiva, con el interludio musical de la mitad como una balada, con una letra increíble, y luego llega Welcome Home Sanitarium, que es increíble, o tienes a Disposable Heroes, la instrumental Orion, donde tienes a un bajista que se permite el lujo de hacer un solo de bajo. En un álbum Es, de estudio. es un escándalo, el disco es un escándalo de principio a fin. Y ha aguantado el paso del tiempo muy bien, con un sonido muy bueno, una producción muy bonita. Además, es curioso porque este es el primer disco para nosotros como guitarristas que oímos un nuevo sonido. Los amplificadores hasta ese momento no tenían este sonido de guitarra. Lo máximo que se conseguía con un Marshall y algún pedal de distorsión adicional era ese sonido que comentábamos en el capítulo de Ozzy Osbourne, a lo Bark at the Moon, o como mucho el sonido de Van Halen, que ya era un sonido de alta ganancia. Pero esto es completamente distinto. Este es el principio del sonido moderno. Este es el principio de la guitarra que llamamos de alta ganancia moderna, con unos amplificadores en su día nuevos, que eran Mesa Boogie, que se estrenaban, como quien dicen, con este disco. Así Claro, que este disco rompió barreras en el sonido también. sí. Vamos, para mí me parece incuestionablemente la obra maestra, no ya solo de Metallica, sino de la obra maestra de lo que es el estilo, el metal en todos los... O sea, tiene todo lo que tiene que tener un disco de metal, ¿no? También toques progresivos, una, eh, bueno, y una producción increíble, increíble, increíble. Yo recuerdo cuando salió, que en aquella época, pues como comentabas tú, nos intercambiábamos cintas, ¿no? Y a mí me grabaron una cinta, ¿no? Y me acuerdo y empezaba y la habían grabado mal o lo que sea, y tardó como pues, 20 segundos en empezar la música. Y empieza Battery, ¿sabes? ¡Ah! Ya está, ya, vendido, vendido. Metallica, Metallica, grandes es poco, grandes es poco. O sea, Los más todo grandes. lo que han conseguido en cuanto a su independencia, su solidez, su capacidad de innovar y de empujar los límites. Y a nivel comercial, vamos, es que no hay comparación. Podréis decir todo lo que queráis de Es, lo que sea, pero es no. tan simple, es curioso porque hasta el nombre del grupo no podía ser más definitorio. Sí, No hay
o sea, no hay un nombre de grupo que sea tan majestuoso, tan definitorio y tan poderoso como Metallica. Y todo por la visión, obviamente la química de esos cuatro, pero la visión en particular de ese batería, de ese chico que iba patenista, que no tenía cualidades para el tenis y se empeñó en ser músico, no teniendo cualidades tampoco para ser batería per se, pero se empeñó y yo quiero romper una lanza en favor de él porque sin haber sido un batería de talento, ha sido un tío que ha creado un estilo de batería él solo y ha influenciado a miles. Mm. Luego me duele cuando la gente va al insulto fácil porque no es el batería más técnico del mundo ni nada de eso. Pero sin embargo es el tío que ha tenido la visión de crear el grupo del que estamos hablando a día de hoy y conducirlo hasta día de hoy de una manera maravillosa. Así que chapó por él y chapó por el grupo. Un crack Lars Ulrich. Y todos los que se meten con él, pues eso, ¿sabes? Haters gonna hate. Pero vamos a ver, es que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un señor que este logo, este logo y este nombre, por Dios de mi vida. Eso no, eso es una maravilla. Como que cuando a Joe Elliott de Def Leppard le dicen que cuando se le ocurrió el nombre y el logo a la vez, pues eso, ¿no? No solamente eso, sino la defensa de la libertad, las letras libertarias de Metallica, muy importante, ¿eh? Unos tíos que son excelentes, excelentes empresarios y que, bueno, todo, si es que lo tienen todo, por eso hay que valorarlos artística, comercialmente, corporativamente y en todos los aspectos, porque yo creo y además, y sobre todo en la capacidad de tener una discografía que en cuanto a cohesión y en cuanto a coherencia de la discografía, muy importante, ¿eh? Muy importante. No es sencillo en un estilo como este. Y para los que quieran álbumes en directo, que tienen, aparte de las versiones en directo y los conciertos que aparecen en este está muy bien. Eso es una maravilla. ¿Eh? Tienes, hay una caja, no sé si es esa, Daniel, que tienes tanto el concierto de San Diego que has enseñado como el concierto de Seattle de la gira de Unjustice for All, Este que es, es este es. increíble, Sí, San Diego, Seattle y México. ¿Eh? Son tres, impresionante. es una maravilla, ¿eh? Para todos los que os guste un buen concierto en directo, es una maravilla. Y para los que no queráis un triple, pues tenéis este que está también Muy muy bien, y que tiene su película adicional. Metallica, mis queridos amigos, enhorabuena porque se merecen todo lo que han conseguido y a lo mejor un poquito más. A lo mejor no hace falta ver la película esta de Some Kind of Monster, pero lo demás es una maravilla. Pues nada, Tony, muchísimas gracias por este rato y nos vemos en Gracias. otro episodio. Gracias a ti. A ver qué dicen los oyentes, qué les parecen estos episodios y que también nos pueden dar ideas sobre los siguientes topics a tratar. Así que aquí estaremos para comentar todo lo que es heavy metal, hard rock y libertad. Muy bien. Abrazo fuerte, Tony. Abrazo.